Muy buenos días, esta es la primera programación de la entrevista al personaje del mes. Estamos dando la bienvenida a la asambleísta Jimena Peña, un gusto en saludarle, bienvenida a la ciudad de Nueva York. Esta es alguna de las visitas que tiene después de que fue elegida representante de los ecuatorianos por la zona. Jimena, un gusto en tenerle en nuestra programación. Muchísimas gracias por la oportunidad que me dan de poder estar en contacto con mis mandantes acá de Estados Unidos. Como siempre, pues mi compromiso y mi agradecimiento de continuar trabajando y asimismo pues creando espacios de diálogo para poder discutir, dialogar sobre mi trabajo legislativo. Sea bienvenida a Radio y Televisión Las.com y la Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador. Estamos en este amplio diálogo. Desde el año 1973 fue elaborada la ley de comunicación, la ley para los periodistas. Paradójicamente, en la época de la dictadura de Guillermo Rodríguez Lara, desde ahí no ha habido una ley de comunicación. Ha pasado bastante tiempo, era necesaria la ley de comunicación en el Ecuador. Ha llegado ya a establecerse la ley de comunicación y a partir de ella, de su promulgación y ya su registro oficial, han habido diferentes críticas, tanto positivas como negativas, tanto en el plano nacional como en el plano internacional, tanto de periodistas como de comunicadores sociales. Pero qué mejor tenerle aquí a la asambleísta Jimena Peña para que nos dé a conocer ciertos tópicos de cómo se siente el periodismo, tanto en el exterior como los que estamos aquí. Jimena, díganos la parte de la que usted ha participado especialmente, porque sabemos que no tuvo tiempo, todavía no estaba dentro de la posibilidad de debatir este proyecto de ley. Ya usted llegó prácticamente cuando tenía que llegar a la votación final para que la ley entre en vigencia. Así es. Bueno, primeramente tenemos que recordar que la creación de una ley de comunicación fue establecida o constaba dentro de la Constitución del 2008. Recordemos que había una transitoria que pues exigía a la Asamblea Nacional aprobar una ley de comunicación en el lapso de 360 días. Lastimosamente la Asamblea Nacional anterior, digamos, pues no tuvo el consenso, el compromiso suficiente debido a la accionar de ciertos actores políticos que lamentablemente, digamos, pues satanizaron esta ley. Posteriormente, pues recordemos también que el 7 de mayo del 2011, durante consulta popular, el pueblo ecuatoriano también pidió a la Asamblea Nacional la creación de esta ley. Entonces, ese, digamos, es el antecedente, ¿no? El pueblo ecuatoriano sentía la necesidad de regular, digamos, pues la prensa, ¿no? Sabemos que la comunicación realmente es un arma poderosísima en nuestros días y había la necesidad de regularla. Como usted ha mencionado, lamentablemente yo no pude pues participar activamente dentro del debate que se dio durante los últimos 4 años de la Asamblea Nacional. Fue una ley, yo diría, una de las leyes más debatidas, más tratadas en el pleno de la Asamblea anterior. Y sí, pues ahora nosotros hemos llegado, ustedes saben, pues gracias a la voluntad del pueblo ecuatoriano, el movimiento Alianza País tiene una mayoría. Y eso pues nos ha permitido a nosotros poder pasar esta ley que nuevamente era pues una instrucción del pueblo ecuatoriano ya manifestada 2 veces, digamos así, a través de métodos democráticos como fueron la aprobación de la Constitución del 2008 y posteriormente la consulta popular. Lamentablemente, dentro de este proceso, digamos, de aprobación, la ley no ha tenido digamos, pues una difusión en su totalidad. Lamentablemente hemos tenido solamente la perspectiva de ciertos medios de comunicación que, como mencioné anteriormente, lo único que han tratado de hacer es satanizar una ley que en realidad tiene como único propósito pues democratizar, digamos, la palabra, ¿no? Hacer que el pueblo ecuatoriano tenga una comunicación veraz, una comunicación real, que se enfoque, digamos, una comunicación menos politizada, porque lamentablemente durante décadas ciertos medios de comunicación han usado el poder de la prensa para manipular políticamente. De eso estamos plenamente de acuerdo, pero sobre lo que usted acaba de hablar y referirse acerca de la satanización de la ley de comunicación en el Ecuador, para el gobierno y por supuesto para quienes están dentro del gobierno, manifiesta que es una ley bastante progresiva. Pero ¿cómo te interpreta el gobierno cuando dentro de los medios internacionales, diferentes organizaciones
manifiestan de que la ley de comunicación del Ecuador es un retroceso al proceso democrático y es un retroceso a la ley de comunicación. ¿Cuáles es sus conceptos? Bueno, en realidad esta ley lo que hace simplemente es profundizar los derechos de la ciudadanía ecuatoriana. Esta ley de ninguna manera censura el derecho a ser informado, de ninguna manera censura el derecho que tienen los medios de comunicación a informar y la obligación que tienen de informar al pueblo ecuatoriano, pero de hacerlo de una manera real, con veracidad. No solamente que se potencie la libertad de expresión, se mantiene la libertad de expresión. Algunos han dicho que no existe libertad de expresión en el Ecuador, pero si usted prende las mañanas los noticieros, usted va a ver a periodistas haciendo, pues digamos, teniendo diálogos con sectores de oposición, con sectores que no, la mayoría de las veces, digamos, a los que son invitados, no necesariamente están de acuerdo con el gobierno y pueden expresar sus opiniones, sus criterios, que son opuestos con toda libertad. Lo que sí realmente esta ley lo que hace es decir, si usted es periodista y usted va a lanzar una acusación, usted tiene que hacerse responsable de lo que usted está diciendo. Esa es la gran diferencia, porque yo le puedo decir a usted, yo no estoy de acuerdo con A o B punto, otra cosa que yo le diga, usted es un ladrón, usted es una persona un asesino. Esa ya no es información, eso ya es realmente una acusación que tiene que ser probada, porque no se puede jugar de esa manera con la honra, no solamente de periodistas ni de actores políticos, sino con la honra de cualquier ciudadano. Estamos perfectamente de acuerdo, pero precisamente por eso es que los periodistas usamos el código deontológico. Allí precisamente están todas las pautas en donde uno tiene el deber y la obligación de confirmar y tener veracidad de lo que está diciendo y de lo que está actuando. Claro. Pero aquí es precisamente en donde mucha gente no está de acuerdo en lo que ha venido pasando en el Ecuador, y vamos a hacer concretamente en el sentido de que dentro del derecho internacional, dentro del derecho comparado, casi la mayoría de las corrientes de todos los países tienden a no sancionar, a no criminalizar, a no penalizar este tipo de actuaciones por el comentario. Pero estamos plenamente de acuerdo que la rectificación y el derecho a la honra de todos los ciudadanos, pero ¿por qué ha tenido que llegarse en Ecuador a ciertos aspectos de donde que se tenga que poner el valor por una calumnia, por ejemplo, que sí debería ser sancionada, a lo mejor en el plano civil, pero no en el plano criminal? Bueno, pues yo diría que depende realmente de la acusación, ¿no? Yo creo que en este sentido ya pues me imagino pues digamos la ley hará su parte, no se va digamos pues a sancionar si usted dice no, esa persona qué sé yo, no estuvo en tal lugar como dice. Hay una gran diferencia que si usted dice esa persona mató a tal persona. Y recordemos que en nuestro país han habido acusaciones serias en contra del mismo presidente de la República. Fue, claro. Entonces, si no hay respeto con el presidente, si al presidente se le puede 30S fue creo uno de los injuriar y calumniar, entonces ¿qué podemos esperar de un ciudadano común y corriente? Entonces yo creo que sí debe haber ya de hecho la nueva ley plasma ya pues una responsabilidad ulterior, ya si la persona, si un periodista va a informar, debe asegurarse de igual manera que las fuentes son verídicas, reales, porque muchas de las veces ciertas noticias se han exagerado y en realidad no ha habido el fundamento posterior para poder mantener esas aseveraciones. Entonces yo creo que sí es muy importante esto. Incluso si usted ve ahora, digamos, pues ya los medios de comunicación, según sabemos, han tenido ya diálogos con sus periodistas y de igual manera han analizado la ley, ya se están pues digamos adaptando a este nuevo marco jurídico que protege los derechos de los ciudadanos con el fin de tener más cuidado, a tener digamos pues mayor información de la fuente, verificarla antes de poner en juego la credibilidad de cualquier ciudadano. Eso también es importante que la ciudadanía sepa. Esta ley no tiene dedicatoria, no es que va dedicada a un medio de comunicación en particular ni a un periodista en particular. Es una ley que lo único que hace es garantizar los derechos del pueblo ecuatoriano, de los hombres y mujeres que se encuentran en el Ecuador, a tener, digamos, una información real, veraz y a proteger sus propios derechos. Porque, por ejemplo, los casos de linchamiento mediático no solamente se han dado a nivel de políticos, se han dado incluso a nivel de ciudadanos comunes y corrientes. Una asambleísta nos mencionaba el caso, la asambleísta María Augusta Calle, que estuvo, digamos, activamente durante este debate, ¿no? Y decía que conoció a un joven que fue en algún momento inculpado de un crimen que no cometió y estuvo 1 año preso.
Me parece que el crimen fue bastante fuerte, que tuvo una cobertura mediática increíble de la prensa amarillista. Después de un año de haber estado preso, se verificó de que era inocente. Este joven fue a los medios de comunicación a pedirles que por favor, publicaran que él era inocente, y nadie le hizo caso. Este pobre muchacho se quedó fuera de la universidad con una depresión terrible y con su integridad moral totalmente destruida, y nunca fueron atendidos, sus súplicas de que la prensa, con la misma intensidad con la que difundieron la información negativa sobre él, también aclaren que todo fue malentendido y que era inocente. Pero en el caso de que efectivamente usted habla de un caso particular, claro, pero en el plano general, por ejemplo, hablemos de algún funcionario X, de que en realidad se necesite dar a conocer a lo mejor un mal manejo, un mal funcionamiento dentro de sus actividades. ¿No cree usted que es mientras más el pueblo llegue a conocer acerca de esa inmoralidad por parte de un funcionario, ahí solamente con que saque una persona la información, el resto ya no tiene la necesidad o estaría limitado por linchamiento mediático considerado en la ley? No, de ninguna manera, esta ley impide a un ciudadano a investigar, a tratar de obtener información. Más por el contrario, yo creo que aquí lo que se hace es impulsa la información. Lo que sí se impide es que la persona, sin la documentación necesaria, salga y diga: tal funcionario es un ladrón. Tiene todo el derecho a investigar, a solicitar información, a obtener sus fuentes, siempre y cuando las fuentes sean verídicas, porque usted sabe que ahora, como están los medios de comunicación, tenemos información en el internet a millones. Entonces, antes de poder usar tal o cual información, se tiene que determinar la fuente, para incluso facilitar el mismo proceso de investigación. Porque si usted me dice a mí que yo soy una ladrona, y usted obtuvo esa información del internet de un ciudadano desconocido, entonces, ¿cómo usted puede justificar esa acusación que usted usa de una fuente que es desconocida? Pero usted ya salió a la prensa, ya dijo delante de todas las cámaras que yo era una ladrona. Claro. ¿Cómo yo rescato mi imagen? En ese aspecto estamos totalmente de acuerdo. En cuanto al espectro radioeléctrico, quisiéramos que la ciudadanía quede totalmente entendida de cómo se ha hecho esta división. Hoy estábamos precisamente viendo y le agradecemos por supuesto esta información sobre la ley de comunicación, y en realidad vemos aquí 18 emisoras que que pertenecen a la asamblea. Eso es parte ya de la nueva redistribución del espectro radioeléctrico, pero que nos hable definitivamente cómo está eso dividido. Sabemos que hicieron de una manera tripartita, y cómo está Así eso. Es. Yo creo que uno de los avances más sobresalientes de esta ley es precisamente la redistribución de frecuencias. Lamentablemente, en el Ecuador se permitía la concentración de frecuencias en manos de unos pocos, y eso obviamente es sumamente negativo para la creatividad de información, para la elaboración de la información para el pueblo ecuatoriano, ¿no? Entonces, en el artículo 116 de esta ley, por ejemplo, lo que hace es marcar que un 33% de las frecuencias va a ser para el sector público, un 33% va a ser para el sector privado y un 34% para los medios de comunicación. Ahí me quiero detener un momentito. El 33% o 34% van para las comunidades. Así es. Ahora, estas comunidades, en el caso de que fueran de alguna parte no apropiadas o no cercanas al gobierno, ¿usted no cree que hay el temor de que a lo mejor el gobierno se diera cuenta de que no pertenecen al ala del gobierno y hay algún impedimento para que se llegue a esas frecuencias a los partidos contrarios? Bueno, yo creo que eso ya es una responsabilidad, y yo creo que todos seremos veedores de que el proceso se realice de una manera justa, de una manera, seria.
Yo creo que aquí también hay que entender que estos medios comunitarios pueden ser organizaciones también que están, digamos, realmente constituidas, organizadas y que pueden realmente pues cumplir con los requisitos para el otorgamiento de estas frecuencias. En ese sentido, nuevamente ya va a ser una responsabilidad del Consejo de Desarrollo de la Comunicación. Ellos son los que van a estar pues encargados de desarrollar el reglamento a través del cual pues se va a distribuir estas frecuencias. Yo creo que en este sentido lo que nos queda es esperar. Nosotros vamos a ser veedores del proceso y yo no estoy de acuerdo en que usted dice que hay ese temor, ¿no? Yo creo que la voluntad política que ha tenido, digamos, la Asamblea Nacional de pasar una ley nuevamente acatando la voluntad del pueblo ecuatoriano va más allá, digamos, de intereses políticos. Yo estoy segura de que los miembros que integran el Consejo de Desarrollo de la Comunicación sabrán, digamos, pues crear el reglamento necesario para que realmente haya una distribución de manera democrática de estas frecuencias. De igual manera es importante que la ciudadanía sepa que aparte del Consejo de Desarrollo de Comunicación, que es el que va a elaborar, digamos, o va a regir las políticas de la comunicación, tenemos también la superintendencia, que es un organismo totalmente independiente, que es digamos, un juez administrativo que va, pues, digamos, a sancionar o a direccionar cualquier querella que exista en términos de la industria de la comunicación y pues tomará decisiones, ¿no? Entonces yo creo que es importante mencionar que tenemos dos entidades totalmente independientes, la una solamente para reglamentar las políticas de lo que sería pues la implementación de esta ley, y la otra para, digamos, como juez, ¿no? Para solucionar cualquier conflicto que exista en relación pues a estos casos digamos, que se vayan en contra de la ley de comunicación. En el Ecuador han existido ya prácticamente algunas emisoras que han sido quitadas frecuencias, y en eso no estamos en desacuerdo. Creo que la concentración de los diferentes medios de comunicación, sea cualquier tipo de prensa, en realidad estaba concentrado en pocas manos. Se ha sociabilizado más la redistribución de las frecuencias, y creo que en eso se está estudiando. Pero en cambio también vemos con claridad, y no tenemos que ser ciegos para ello, de que también algunos medios y la gran parte de medios están yéndose también a ser entes del gobierno. Entonces, en ese sentido yo también creo que habría un desbalance, o ustedes creen que es necesario este balance, que el gobierno tenga demasiadas frecuencias. Así es. Bueno, lo que se está realmente en este momento se ha hecho un llamado a todas digamos, las organizaciones que tengan, pues, digamos, frecuencias obtenidas de manera irregular, que devuelvan esas frecuencias. Sabemos que si han habido devoluciones de frecuencias, se les ha dado un plazo, tienen que, si es que obtuvieron la frecuencia de manera ilegal, obviamente tienen que devolver eso, porque tarde o temprano el gobierno va a intervenir. En relación a lo que usted menciona de que va a haber una concentración, está determinado ahí en la ley. El gobierno, el sector público no puede tener más del 33% de, digamos, pues, de frecuencias. Entonces, mientras cumpla lo que está, no habrá ningún problema, porque está dentro del marco de la ley. ¿Tenemos algún antecedente, al menos dentro del ámbito que nosotros vivimos en Latinoamérica, de que los gobiernos tengan esa cantidad de repartición de frecuencias hacia un gobierno? Bueno, yo creo que independientemente de lo que ocurre en otros países, ¿no? Yo creo que no podemos, nuestro país pues tiene, digamos, pues sus propias decisiones y sus propias necesidades también en este plano. Yo no estoy segura si es que habrá otros países que tengan esta distribución, pero en nuestro caso yo creo que la participación de los medios de comunicación públicas son importantes, porque ayudan en primer lugar a difundir, a crear otra perspectiva, ¿no?, de lo que realmente está pasando en el país. Tenemos la perspectiva privada, tenemos la perspectiva pública también. De igual manera, pues yo creo que a través de la inversión pública en la comunicación también se impulsa la industria de la comunicación en general, y que muchas de las veces sabemos pues de que los sectores privados simplemente, pues digamos, adquieren muchas de las veces, pues digamos, programación extranjera, etcétera. Aunque con esta ley también, digamos, pues se trata de impulsar el talento nacional, y esa es una parte importante. Hemos visto la ley, sí, así. Por ejemplo, está. Los medios de comunicación han hablado, han satanizado cierta parte, ni siquiera está en la ley, han satanizado la ley con males y con interpretaciones negativas que se han hecho de manera, digamos, pues organizada, programada, porque en realidad
En esta ley nuevamente lo que hace es democratizar la palabra, redistribuir las frecuencias, garantizar el derecho del ciudadano a informarse, a ser informado, pero más de eso también potencia el talento nacional. No se ha dado la cobertura de esa noticia y aprovecho este espacio. Por ejemplo, cuando ustedes prenden una televisión, lo único que nos encontramos son con programas de extranjeros que no reflejan para nada lo que es nuestra cultura. Entonces la idea de toda esta ley también es impulsar la cultura ecuatoriana y hacer que nuestra programación de televisión también refleje lo que somos y no se, digamos, pues se nos someta a cierta programación extranjera que muchas de las veces está totalmente alejada de lo que nosotros somos. De ahí que, por ejemplo, en el artículo 97 se habla del espacio para la producción audiovisual nacional, a través de los cuales los medios de comunicación audiovisual dedicarán al menos 60% de su programación diaria en el horario apto para todo público a la difusión de contenidos de producción nacional. Eso yo creo que es importante mencionar. Claro, yo pienso, inclusive la televisión que viene hacia acá, hacia el extranjero, y aquí especialmente nosotros nos damos cuenta que los valores culturales de nuestra patria se van perdiendo. Claro. Y de alguna manera, y no de alguna manera, está influenciado precisamente por no solamente, por ejemplo, en la producción audiovisual, también a los artistas. Sabemos que hay muchos ecuatorianos artistas, cantantes. En los casos de las estaciones de radiodifusión sonora que emitan programas musicales, la música producida, compuesta o ejecutada en Ecuador deberá representar al menos 50% de los contenidos musicales. Quiere decir que aquí a 2 años en las radios, digamos, pues en las estaciones ecuatorianas vamos a poder también tener un 50% de nuestro talento, de nuestros artistas. Esto, digamos, es un impulso para nuestro talento, para nuestra cultura inigualable que no se ha dado durante años. Y ese es un logro de la ley. Yo estoy segura que los artistas van a estar también satisfechos con este impulso que a través de esta ley se está dando al talento ecuatoriano que durante años ha sido ignorado, ha sido prácticamente condenado a la decadencia. Con esta ley se reivindica nuestra cultura, nuestro talento y se da la oportunidad para que tengamos nuestra propia industria musical, nuestra propia industria de televisión. Jimenita, queremos regresar precisamente a la función suya como legislativa, de la parte legislativa. Hay esta tendencia, y usted nos va a clarificar en ese sentido. Las democracias tienen sus poderes del Estado, y en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero hay ese cierto concepto de que el presidente del Ecuador como que está interviniendo en todos los poderes. Yo le hablo en el sentido de la parte legislativa. ¿Cómo se sienten ustedes, o ustedes se sienten bien en ese sentido, de saber de que primero la ley tiene que pasar por el presidente, porque no debería ser así? Las decisiones las deben tomar en la Asamblea Nacional. Después de la Asamblea Nacional tienen que ir al presidente, ¿no? Aquí parece que está yendo al contrario. Primero se tiene esa apreciación del presidente y el presidente remite. ¿Eso es lo que se ha venido manejando acá o estamos equivocados? Bueno, realmente yo creo que el pueblo ecuatoriano ha sido claro el pasado 17 de febrero y democráticamente a través de voto popular ha reelegido un presidente y a su vez también ha elegido a sus representantes dentro de la Asamblea Nacional. Yo creo que esto es claro. El pueblo ecuatoriano apoya el proyecto de la Revolución Ciudadana y ha dado su voto de confianza a los representantes del gobierno para que sigan apoyando este proceso de cambio. Eso es importante que, digamos, pues, manifestar nuevamente. Ahora, no es que el presidente nos manda las leyes. Yo creo que aquí hay diferentes maneras de canalizar las leyes dentro de la Asamblea. Usted puede presentar un proyecto de ley cuando usted desee, o la comunidad o cualquier organización, y también el Ejecutivo. Presentan un proyecto de ley que es considerado en el CAL, ¿no? Que es el Consejo de Administración Legislativa. Ellos evalúan el proyecto y luego mandan el proyecto a una de las 12 comisiones permanentes que existen en la Asamblea Nacional. Entonces, el Ejecutivo ahora, por ejemplo, ha tenido muchos proyectos que han sido enviados, algunos incluso en el tiempo de la Asamblea anterior, para que sean tratados dentro de la Asamblea. Ese proyecto no es que ya porque mande al presidente es aprobado. Cada proyecto tiene que seguir su proceso. Una vez que es aprobado por el CAL, pasa a la respectiva comisión, donde dentro de la comisión se debate el proyecto y se prepara un informe para que sea considerado posteriormente por los 137 asambleístas que se encuentran
en el pleno de la Asamblea. Le hice esta pregunta sí, porque... Déjeme terminar para que entienda. Una vez que está en el pleno, ¿no es cierto?, se debate y se aprueba un primer informe. Posteriormente esto va nuevamente a la comisión para que se vuelva a debatir. Se vuelve a debatir, digamos, el proyecto con la participación de organizaciones. Por ejemplo, el ley de incentivos tributarios, tuvimos la participación de organizaciones exportadoras donde vinieron, dieron sus opiniones, etc. Y nuevamente se prepara un segundo informe para segundo debate en el pleno, se vuelve a debatir nuevamente y después de eso, pues ya digamos, una vez que se prepara el informe del segundo debate, se aprueba, ¿no? Y de ahí va al Ejecutivo para que sea nuevamente considerado. Muchas de las veces el gobierno opta por vetar ciertas partes de la ley y una vez que está vetado ese proyecto, nuevamente vuelve al pleno de la Asamblea para ver si nos allanamos o no al veto. Entonces es todo un proceso que es importante que la ciudadanía sepa, porque no es que mande el presidente y porque es el presidente se aprueba. Toda ley tiene su proceso de debate y luego de todo este proceso pues finalmente se aprueba una ley. Le hice esta pregunta porque precisamente cuando ya había que darse la votación sobre la ley de comunicación, usted ya estuvo presente en ese momento, había malestar por ciertos asambleístas, porque de acuerdo con la información de ellos, el asambleísta andino primero se reunió con el presidente, ¿no? Y inclusive tenía la aprobación de la presidenta de la Asamblea Nacional para que solamente ese día se someta a votación. O sea que había esa parte que quedaba de que primero fueron al Ejecutivo antes de haberse discutido eso en el Pleno, al menos esa última parte en el Pleno de la Asamblea. Nuevamente, yo creo que, reitero, la ley de comunicación ha sido una de las leyes más debatidas, más discutidas dentro de la Asamblea, fuera de la Asamblea. Está 4 años discutiéndose esta ley así es. Y lamentablemente no se pudo aprobar, no se pudo acatar la voluntad del pueblo. Eso es importante también. Tenían los asambleístas anteriores una responsabilidad de acatar la voluntad del pueblo, del soberano, y no se hizo. Entonces, ahora digamos, finalmente tenemos pues mayoría, y yo creo que más que nada la responsabilidad de los asambleístas de acatar la voluntad del pueblo, que mediante constitución, la aprobación de la constitución y a través posteriormente de la consulta popular nos mandó a crear una ley. Entonces, luego de que ya estuvo debatida, esa ley ya fue debatida, creo que ya para el segundo debate había un informe final para la votación. O sea, en la Asamblea Nacional se siguieron todo el proceso, primer debate, segundo debate, estaba ya, digamos, lista para ser votada la ley. Y aún así también es importante que el pueblo sepa, nosotros dentro del bloque de Alianza País igual hablamos sobre la ley, socializamos sobre la ley, ¿no? Y hubieron incluso ciertos cambios que al final se acataron, y el ponente de la ley, que fue Mauro Andino, finalmente pues incorporando ciertos criterios de algunos compañeros asambleístas, pues presentó, digamos, el borrador final que fue aprobado posteriormente dentro de la Asamblea. Dentro de lo que del concepto que usted tiene ya de la ley y que no tuvo la oportunidad de participar, como sabemos perfectamente, ahí se empieza a discutir en la Asamblea posible algunos cambios tal vez sobre la ley, o en algo que haya más que profundizarse para que los comunicadores sociales, porque no hablamos solamente de periodistas, aquí hablamos de comunicadores sociales, en donde todos puedan tener o podamos tener la participación, y cómo también ha quedado, especialmente quienes ejercemos el periodismo en el extranjero, con relación a las leyes del Ecuador. Porque aquí, y a eso quiero hacerle referencia, ¿no? Pues aquí en este país, usted sabe perfectamente, aquí tenemos una amplia libertad de expresión, con todas las regulaciones que también se tiene aquí. El periodista tiene que ser, ante todo, tiene que tener un principio ético y moral, como también lo tiene nuestra legislación. Pero es que en Ecuador también hay derechos, y otra cosa que también que es importante, la primera censura que se ha dado durante años en Ecuador de la libertad de comunicación se realiza muchas de las veces dentro de los centros de redacción, porque según sabemos por opiniones de propios compañeros periodistas, ahí en el medio de comunicación seleccionan que difunden, que da cobertura, a qué no hay que darle cobertura, qué es socializar, qué no socializar. Entonces se prohíbe la censura previa. Eso es importante también. En eso queremos precisamente recalcar, porque... Y si usted ha sido periodista en el Ecuador, porque yo he hablado con periodistas
los primeros en quejarse son eso, la censura previa que existe dentro de las salas de redacción de los medios de comunicación, que les dicen a quién entrevistar, a quién no, qué difundir, qué no difundir. En ese aspecto estamos totalmente de acuerdo, claro, porque sí hemos de reconocer de que hay periodistas, de que han existido periodistas que están sirviendo a un medio, y esos medios en realidad sirven a una determinada clase. Pero le podemos decir también, como decía, que sí habemos periodistas que no dependemos absolutamente de nadie y hacemos el trabajo por servir a nuestra sociedad. Entonces yo creo que en ese aspecto, pues nuestro presidente Rafael Correa tendrá que decir, pues no confundir y no poner absolutamente a todos de que la prensa corrupta, como dice, claro, no, porque creo que en ese aspecto nos sentimos tan aspecto, ¿quién estamos trabajando honestamente? Y en ese sentido, nuestros hermanos periodistas sepan que en Ecuador, por ejemplo, su profesión ya fue reivindicada a través de esta ley. Recordemos que muchas de las veces los trabajadores de la comunicación, los periodistas, los que están en la calle cubriendo las noticias, se han quejado del maltrato que les daban ciertos medios de comunicación. Esta ley en el artículo 44, por ejemplo, reconoce derechos a la protección pública, a remuneraciones dignas, a ser provistos de los recursos económicos y técnicos y el desarrollo profesional y capacitación permanente de los comunicadores. Entonces, esta ley también no solamente que, digamos, democratiza la palabra, no solamente que potencia nuestra idiosincrasia, nuestra cultura en los medios de la televisión, en la radio, también se ha preocupado de velar por los intereses de los profesionales de la comunicación. Entonces, eso también es importante. Y yo le apuesto lo que quiera, que la mayoría de compañeros que están en la calle, los que hacen el periodismo vivo, realmente están de acuerdo con esta ley y con este artículo. Antes eran explotados, muchas de las veces creo que tenían que dar una comisión de las publicidades que ellos tenían que traer. Son marginaciones que han sufrido los periodistas y que con esta ley se previenen. En el artículo 44 reivindica los derechos de los compañeros de la comunicación, de los y las compañeras periodistas. Muchísimas gracias, asambleísta Jimena Peña. Para nosotros es un gusto enorme haberle tenido en este espacio. Creo que han quedado muy claros muchísimos conceptos. Sin embargo, queremos decirle que la Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador, capítulo Nueva York, es una entidad independiente, apoya y respeta el trabajo de la comunicación social y se solidariza con todo lo que tiene que ser los medios de comunicación, y esperamos de que este diálogo que hemos tenido hoy con la asambleísta también sea propicio en otras esferas, en otros lugares, para que todos, absolutamente todos los medios de comunicación podamos llevar una información veraz como se merece el pueblo ecuatoriano. Aquí no se trata de linchar, aquí no se trata de estar en contra de un presidente, aquí se trata de defender la imagen de nuestra patria. En ese aspecto creo que nosotros hemos ganado muchísimo durante estos años, pero asimismo creemos de que tenemos todo, absolutamente todo el derecho de decir lo bien y lo mal que se está haciendo en el pueblo ecuatoriano o con el pueblo ecuatoriano, y que es esta democracia. Si es que este presidente Rafael Correa, como ha venido trabajando, el Ecuador ha sido reivindicado en muchísimos de sus derechos, los cuales se puede reflejar. Sin embargo, también creemos que es un amplio y es un momento para decirle al presidente Rafael Correa que tiene también dentro de los medios de comunicación personas que trabajamos muy decentemente y estamos dispuestos a llevar nuestro trabajo, pero con la honestidad que nos debe caracterizar, especialmente a todos los periodistas y medios de comunicación. Muchísimas gracias, señores, estaremos pronto. Yo creo que nos quedó corto el tiempo, pero le hacemos una nueva invitación, asambleísta Jimena, para que nos acompañe nuevamente. Muchísimas gracias. En cualquier momento, nuevamente aprovecho la oportunidad para mandarles un saludo y reiterarles mi compromiso de trabajo. Un abrazo a todos y todas. Muchísimas gracias. Ya regresamos. Jimenita, eso era todo.